análisis de la situación que puede producirse en la práctica, y se trata de mostrar y ejercitar no solo los métodos electrotécnicos implícitos, sino que también exponer cómo modelamos y transformamos el caso en un problema que podamos resolver. Básicamente, la situación se trata que tenemos un establecimiento industrial donde se producen repetidas fallas de aislación en los bobinados de ciertos motores, cuya potencia es del orden del 45% de la demanda total de la instalación, sin compensar que son motores grandes. Además, en la instalación existe un banco de compensación de potencia reactiva y se sospecha que la conjunción de estos elementos en situaciones de pérdida de carga pueden originar las fallas. Esta es la situación. Tenemos una fábrica que tenemos por un lado cargas generales, tenemos un banco de compensador de reactivo y un gran motor más o menos del 45% de la instalación total. Lo que ocurre es que cuando se abre introspectivamente, sale de servicio la carga en general, que normalmente si sacamos carga, ¿qué puede pasar? Baja la corriente, ¿verdad? No es un problema a considerar en Electrotecnia 1 que le saque carga a una instalación. Pero lo que notamos es que cuando ocurre eso, fallan los motores que venían andando correctamente. Entonces lo que queremos analizar es a ver qué puede estar pasando. Sospechamos que hay un balance de energía entre los capacitores del compensador con los inductores del motor. Pero bueno, ¿fallan en qué sentido? ¿Cómo? ¿Fallan en qué sentido? Se queman los motores. ¿Se levantan? Ah, se queman. Se queman. Y no pasa una sola vez, pasa cada vez que pasa eso, sale fuera de... Cada vez que sale fuera de servicio una gran porción de carga, se nos quema el motor que es la joya de la fábrica. Entonces, lo que queremos analizar es el efecto que se produce en el motor, que funciona, dijimos, dentro de una instalación con corrección central de factor de potencia. ¿Se acuerdan cuál era la corrección central del factor de potencia? ¿Dónde corregía? Aguas arriba, sí. ¿Cómo? Sí, siempre que pongo capacitores corrige aguas arriba. Pero había tres formas de compensar. Individual, en cada carga, global, por sectores, o central en la cometida. O sea, con el compensador lo único que hago es no pago multa y le libero la potencia a la compañía distribuidora. Yo internamente no bajo la corriente. Porque como dijimos, compensa siempre aguas para arriba. Pero bueno, la compensación central es ponerlo en paralelo con la cometida. Eso es lo que me implica no pagar multas por exceso de reactivo, ¿no? No es poca cosa tampoco. Y entonces dijimos que analizamos que la pérdida instantánea de una importante parte de la carga, en ese caso se producen las fallas de los motores. Entonces lo que tratamos de hacer es primero, con el problema, en la situación física que tenemos, en el mundo real, llevar un modelo físico, electrotécnico para nosotros, y a partir de ese modelo electrotécnico, poder modelado matemáticamente con los temas que vamos a ver en las próximas semanas, del método clásico de transitorios, para ver qué puede ser lo que se esté produciendo en esta instalación. Entonces, Perfecto. básicamente nuestra instalación va a tener una cometida de baja. Dijimos la carga general que cuando se abre efectivamente sin haber falla, porque si hay
puede ser que acá haya un cortocircuito, las corrientes son más grandes y el problema va a ser peor todavía, pero si se abre este interruptor, aún en un estadio normal de carga, fallan estos motores. Profe, le quería hacer una pregunta de, Sí. dijo, la compensación es del tipo central, y después está la individual, y la global, ¿cuál sería? ¿Dónde se pone la batería de capacitor? Por sectores, Ah, por sectores se le llama la global. claro. Bien. Global o por sectores, no sé cómo lo vieron ustedes, pero Claro, yo en lugar tenía... de hacerlo individuales en cada carga. Claro. Eso es la mejor, pero es mucho más cara. Ujú. Después, por sectores, siempre como compensamos de donde ponemos el capacitor aguas abajo, aguas arriba, siempre conviene ponerlo lo más cerca de la carga. Sí. Bien. Entonces, el compensador compensa a 0,96 de coseno inductivo, y la idea es que modelemos este esquema de bloques en un circuito eléctrico. Eso es lo que vamos a proponernos en estas 2 semanas. Los datos de instalación, es que el suministro es en baja tensión, la potencia de cortocircuito inicial de la red en ese punto son 5 MVA, y para la carga general tenemos la potencia activa nominal y la potencia reactiva nominal. ¿Está bien? Es la que consume esta carga que se pierde. Acá hay un rechazo de carga, y ese rechazo de carga provoca sobrecorrientes, sobretensiones o sobretensiones que vamos a tratar de interpretar, y con ello después buscar cómo mitigarlo. Entonces el objetivo de este trabajo del problema de ingeniería es que primero analicemos cuáles son los niveles de tensión y corrientes en todas las partes del motor, que definamos una tensión de seguridad para establecer en qué tiempo se alcanza esta. Vamos a calcular tensiones y corrientes en los capacitores. Vamos a calcular la tensión de restablecimiento del interruptor de carga, que es el que se abre. Y vamos a representar tanto las corrientes como las tensiones en todos los elementos del circuito en función del tiempo. Con eso vamos a darnos cuenta cuál es el que está provocando la falla. Y en base a interpretar estos datos, vamos a buscar o proponer al menos cuáles son las soluciones para que este problema deje de producirse. Para eso vamos a utilizar el equivalente monofásico. Vamos a suponer que la carga es equilibrada, nuestro sistema trifásico es equilibrado, entonces, para resolverlo de forma más sencilla, vamos a utilizar el equivalente monofásico. Bueno, entonces dijimos, tenemos nuestra acometida, nuestro tablero general de baja tensión, en donde acometen la carga general, el compensador y este motor de gran potencia, que es el que tiene la falla. Entonces la situación es que viene trabajando normalmente, pero cuando se abre introspectivamente la carga, hay una conjunción entre los reactivos del motor, del compensador y la acometida que sigue entregando energía, y eso es lo que sospechamos que provoca la falla. Entonces lo que vamos a analizar es qué pasa en ese transitorio cuando se abre este interruptor. ¿Se entiende cuál es el meollo del asunto? Sí. A priori parecería que si yo le saco carga no tendría que pasar nada. Al contrario, está trabajando más holgado mi sistema. Pero bueno, no es lo que pasa en la realidad.
Este no, Entonces no lo que sería vamos a un hacer, problema, ¿cómo? no sería un problema de sobrecompensación, famoso problema de sobrecompensación. No, en este caso compensa 0,96. No es Claro, sobrecompensación. pero el problema no es de que se produce una sobretensión que daña el motor, Vamos a digamos. ver, vamos a ver si es sobretensión o es sobrecorriente o es ambos. Claro. Eso vamos a tener que calcularlo. Se sospecha, pero todavía no sabemos qué es lo que pasa. Lo que sí, cuando esto está compensado a 0,96 y yo abro esto, acá pasa algo en ese transitorio que me provoca las repetidas fallas del motor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pasar de este esquema de bloques, que no tenemos nada para calcular, a modelar cada uno de estos bloques en un circuito eléctrico. Ese es parte del trabajo de ingeniería. ¿Está bien? Nosotros no tenemos que buscar un modelo físico que se aproxime a lo que pasa en la realidad para que poder interpretarlo. Si no es muy difícil. Entonces empecemos por modelar la acometida. Ustedes ya vieron algún modelo de acometida, ¿no? Supongamos que nosotros estamos acá en este punto de baja tensión y la forma que llega la energía a nuestra fábrica puede ser tan grande como queramos, ¿no? Puede haber generadores en media que mediante un transformador aportan a alta, líneas de transmisión vuelven a bajar a media y vuelven a bajar a baja, puede haber generación directamente en baja. ¿Cómo puedo reemplazar todo esto por un modelo más sencillo para poder utilizarlo? Thevenin, Norton. Thevenin o Norton, muy bien. Entonces pasamos de todo ese lío a un sistema mucho más sencillo. Un sistema de Thevenin. ¿Qué era Thevenin? Una fuente de tensión en serie con una impedancia. Si lo modelamos con el equivalente monofásico, va a ser de esta forma. Una fuente de tensión, nuestra impedancia de Thevenin, y este va a ser nuestro punto de acometida de la red. Entonces tendremos que calcular cuánto valen estos valores para resolver este modelo sencillo. ¿Cuánto valía la tensión de Thevenin? ¿Cómo se calculaba la tensión de Thevenin? Tenías que abrir el circuito y calcular a circuito con esa rama abierta, la tensión. Era tensión a circuito en vacío. ¿Está bien? Claro, claro. ¿Cuánto vale la tensión de vacío en baja tensión? 220. 220 de fase, ¿qué? Pero 380. 20 no es vacío. ¿De línea cuánto vale? En vacío. Y 380 no llega. No, 380 es con carga. 400. 380 en vacío, cuando llega a tu casa llegan 200. ¿Nunca vieron la chapa de un transformador? 400, ¿no es? ¿Qué? 400 400. 400, es el 5% más que 380. En baja es un 5% más, en alta y en media se calcula que es un 10% más la tensión en vacío. 400/230, ¿no? Dice el... 431, sí señor. Entonces la tensión de línea para baja tensión en vacío son 400 volts, lo que si usamos el equivalente monofásico, tendríamos que pasar a la tensión de línea, tensión de fase, lo dividimos por R3 y nos queda 231 volts. ¿Esta qué tensión es? ¿Qué valor es? Eficaz. Eficaz. Y si nosotros consideramos tensiones en función del tiempo, las amplitudes en qué están dadas. ¿Valor eficaz? Máximo. Valor máximo. Valor máximo. ¿Y cómo pasamos del valor eficaz al valor máximo? Y el seno por Por raíz raíz. 2. Por raíz de 2. Entonces,
a estos 231 lo tendríamos que multiplicar por raíz de 2 y tenemos la amplitud de nuestra fuente de Thevenin. Y la impedancia de Thevenin, ¿cómo la podríamos calcular? Cortocircuitamos las fuentes y calculamos la resistencia equivalente entre los bornes. Sí, anda a decirle a Costanera que cortocircuita el generador para que pueda calcular el... ¿Qué nos daba un chacarrillo? ¿Qué nos daba como dato, los pocos datos que nos daba el problema? Ah, no lo leí, profe. Vi que llegó el mail. ¿No? Lo vimos recién. Las potencias. ¿Qué potencia? Nominales. La potencia de cortocircuito. La potencia nominal de la carga, pero nos daban en el punto de acometida la potencia de cortocircuito. Ese es un dato que le tiene que pedir a la compañía distribuidora. Claro. ¿Está bien? Y la potencia de cortocircuito inicial se define como raíz de 3 veces la tensión en vacío por la corriente inicial del cortocircuito. Si yo cortocircuito, tengo tensión 0, pero bueno, esto es un equivalente y nos da la potencia que se estaría disipando en un cortocircuito, perdón, en este punto. Entonces, si yo tengo la tensión, puedo poner la corriente en función de la impedancia y ya saco la impedancia, ¿no? Para el circuito monofásico, la impedancia está en cortocircuito, si yo cortocircuito acá, va a ser la tensión de fase en vacío sobre la corriente de cortocircuito. Y la tensión de fase en vacío es la de línea sobre raíz de 3. Y raíz de 3 por la corriente de cortocircuito es la potencia del cortocircuito sobre el valor de la tensión de línea. Entonces nos queda que la impedancia del cortocircuito, de forma monofásica, nos va a quedar la tensión de línea al cuadrado sobre la potencia del cortocircuito. Esto también son los 400 volts, acuérdense. Es en vacío, es este generador ideal que tengo acá. Pero como yo lo quiero, entonces acá estaría calculando cuánto vale esa impedancia. Pero cuánta es esa impedancia resistiva y cuánta es inductiva. En general... Tiene las potencias nominales. ¿Cómo? ¿Qué potencias? Las potencias nominales, ¿no tenés? Pero de la carga. Esto es toda la generación y la distribución. Ah, claro, claro. Esto es de la puerta de mi fábrica para afuera. La distribuidora me dice cuánto vale la potencia del cortocircuito acá y nada más. A lo sumo me puede dar la corriente del cortocircuito ahí, para que yo dimensione mis protecciones. Con el coseno phi, profe. ¿Coseno phi de qué? Cuando compensamos al 96. Pero cuando yo compenso el 96, compenso de acá para allá, ¿no? Es lo que yo estoy consumiendo, no quiero que me cobren multa, pero no tiene nada que ver con esto. En general, en baja tensión, la parte resistiva es un 10% de la parte de la reactancia inductiva. Con lo cual, la reactancia inductiva es más de un 99,5%, es más del 99,5% de la impedancia total. O sea, de toda esta Z, el 99,5% es inductivo puro. Entonces, o lo podemos modelar con una resistencia de 0,1 y una inductancia de 1, o directamente, como es más del 99,5, lo modelamos todo como una inductancia. ¿Está bien? En general, el error que cometemos en modelar que nuestra Z de Thevenin sea inductiva pura es menos del 0,5%. Y eso nos facilita mucho los cálculos.
¿Por qué les parece que nos puede facilitar los cálculos que sea solo inductivo y no sea inductivo y resistivo? ¿Qué vimos recién? Entendí la pregunta yo. ¿Qué vimos recién cuando vimos la frecuencia de frenado, el tau? Dependía de la... Dependían de tanto las de la inductancia como resistencias. de la resistencia. Ah, Entonces, tratar de modelar esto con resistencia e inductancia, siendo que cometemos un error menor al 0,5%, no vale la pena. Entonces, ese es un error que nosotros asumimos. Cuando ustedes modelan en general, asumen simplificaciones y asumen ese error. Pero esas simplificaciones le van a facilitar mucho los cálculos. Entonces, nuestra Z de Thevenin va a ser inductiva pura. Y si es inductiva pura, esta Z de Thevenin va a ser nuestra Z de cortocircuito. Bueno, acá ya lo tenemos. Y si es inductiva pura, va a valer omega por L. Entonces acá podemos despejar L. Y si usamos los valores que dio el problema, de 400 volts de línea en vacío y 5 MVA de cortocircuito, nos da 0,1 milihenrios. Fíjense que la inductancia es bastante baja. ¿Por qué? Porque esta es las pérdidas que tiene la compañía para brindarte el servicio. Esto, ellos van a querer que sea lo más bajo posible. ¿Ven? Entonces acá ya modelamos nuestra cometida. La tensión, que va a ser 231 por raíz de 2, 325 más o menos, senoidal. Y la inductancia va a ser 0,1 milihenrios. ¿Se entendió? Yo lo único que no entendí bien es eso, ¿por qué Z de Thevenin y Z de cortocircuito? Porque si yo cortocircuito acá y tengo la potencia que entrega este generador cuando yo tengo un cortocircuito acá, Sí, lo único que limita ese cortocircuito es esta impedancia. bien. ¿Está bien? En realidad a nadie se le ocurre hacer un corto acá para probar cuánto vale la... ¿Entendés? No, sí, es teórico, Este muy es bien. un parámetro de diseño que sale por cálculo. Claro. Lo calcula la compañía de energía. Entonces ahí modelamos nuestra cometida. Y ahora ya tenemos un circuito eléctrico de la cometida, bastante sencillo, el equivalente Thevenin. Ahora vamos a modelar la carga, que también es bastante fácil. ¿Cómo podemos modelar la carga? Una impedancia. Una impedancia Una admitancia mejor. o una admitancia. Pero nosotros lo que buscamos son componentes puros, R y L. Podemos hacerlo en serie, ¿no? O en paralelo. Estos dos son duales. Obviamente que RS no es igual a RP, ni LS es igual a LP, ¿no? Pero cualquiera de las formas es válida para modelar nuestra carga. ¿Y cuál se le ocurre que puede ser más útil para resolver nuestro problema? Y en serio, porque están Thevenin. En serie. No sé, yo digo. ¿Cuál es la causa raíz de nuestro problema? ¿Qué pasaba? ¿Qué era lo que provocaba todo el desbarajuste? La apertura o la desconexión de la carga esta general. La desconexión de la carga de esta. O sea que si esto se abre, ese que... Entonces analicemos qué es más fácil de resolver, este o este cuando esto se abre. Claro. Acá hay una bobina. ¿Qué pasa con la corriente
y la bobina, cuando se produce la conmutación. Es más difícil abrir el serie. Porque si yo abro acá, esta bobina va a querer seguir manteniendo su corriente. 500, 700, 1000 amperes lo que está circulando por acá. Ay, claro. Si yo lo abro, esto, para resolverlo tengo que resolver el arco eléctrico que se va a producir acá. Un arco eléctrico esa lineal no sobrepasa en el curso este que estamos dando ahora el Electro 2. ¿Está bien? En cambio acá, si yo abro el circuito acá, ¿qué pasa con la corriente que circulaba por la bobina? Ah, se cierra la resistencia. Le disipan la resistencia. Acá le doy una salida elegante a la bobina y yo resuelvo el problema del arco eléctrico. Para mí el interruptor este es ideal y cuando abre no produce ningún arco ni nada. Claro. ¿Está bien? A ver, aguarda un segundo. Va a ser el circuito este paralelo, porque de alguna forma resolvemos el problema del arco eléctrico. ¿Está bien? ¿Y qué teníamos de datos de esto? ¿Qué nos daba de la carga? Potencias. Potencia reactiva Potencia P y Q. Y con P y Q podemos resolver cuánto vale R y L. ¿Está bien? ¿Y en función de qué nos va a convenir plantear la potencia activa y la reactiva? ¿En función de qué variable? Claro, de tensión a corriente. Alguno que abrió el micrófono y... De ¿Cómo? tensión. De la tensión. Exacto. Pero porque están paralelos. Porque están paralelos. Pues yo hago la corriente que circula por acá no es ni la que circula por acá ni la que circula por acá. Claro. Entonces el licuado R no lo puedo usar, hago el P cuadrado sobre R. ¿Está bien? Y como utilizo el equivalente monofásico, y la potencia que me da es la potencia trifásica, yo sé que la potencia trifásica es 3 veces la potencia en cada fase. ¿Está bien? Claro, porque Tensión de fase estamos al cuadrado suponiendo sobre la equilibrado, ¿no? resistencia. ¿Cómo? Bien. Estamos suponiendo equilibrado la carga. Sí, suponemos que yo tendríamos que calcular por fase. No, lo apagué yo. Entonces nos va a quedar que la potencia de la carga va a ser función de la tensión de línea. Estos sí son los 380 volts, porque acá ya estamos en carga, y la resistencia hasta el paralelo, de manera tal que podemos estimar nuestra resistencia en paralelo de carga, que da aproximadamente 0,30 ohms. Y lo propio hacemos con la potencia reactiva, que también nos da la trifásica, la pasamos a monofásica. Esto es B de línea sobre raíz de 3, al cuadrado se nos va con este 3. De acá podemos despejar la X, pero como queremos el elemento L, lo dividimos por 2πf y tenemos cuánto vale nuestra inductancia de carga. Entonces ya modelamos también el segundo bloquecito, que era el de la carga general. Vamos a ver el compensador. Básicamente, el compensador automático funciona con un relé de energía reactiva, un barimétrico. En general, esto tiene alimentación de corriente y tensión, y de acuerdo al desfasaje entre ellas, mete o saca capacitores. En general, estos vienen equipados con un capacitor fijo,
porque tienen una base de consumo, y el resto, de acuerdo al nivel que yo le doy de consigna, se va metiendo y sacando capacitores. Nosotros vamos a estimar que durante el transitorio, la inercia de este relé no compensa, o sea que la capacidad se va a mantener constante durante todo nuestro transitorio. Que nuestro transitorio, ¿cuánto dura? 5 octavos. 5 octavos. 5 octavos ya queda menos del 0,1%, así que puede considerarse nulo. Entonces, como es muy rápido, este no lo llega a ver. O sea, no vamos a considerar que durante el transitorio varía la capacidad, porque si no sería otro transitorio más. Recuérdense que transitorio o conmutación se definía cada vez que varía algún parámetro. ¿Ven? Si yo abro o cierro capacitores, estoy variando el parámetro de la carga. Entonces, este modelo es muy sencillo, en lugar de lo que yo lo voy a modelar como un capacitor. Acá lo considero prácticamente puro, porque la resistencia es despreciable. ¿Y cómo calculábamos la capacidad para compensar? ¿Se acuerdan? ¿De qué dependía, básicamente? Después si no lo buscamos después, pero ¿de qué dependía? De la corrección del factor de potencia. Sí, la corrección del factor de potencia. ¿Qué capacitor? Yo tengo que ir a comprar un capacitor. ¿Cómo lo calculo? La potencia reactiva. Sí, como parte de la potencia reactiva, pero ¿qué dato necesitaba? La capacidad. La capacidad, que es lo que quiero calcular, y la tensión, ¿no? Pero, ¿cómo calculo esa capacidad? No, vi una formulita. Pero básicamente el reactivo que tengo antes de compensar es función de la potencia total sin compensar Sí, de la deseada. por la tangente del ángulo inicial. La final va a ser lo propio, porque la potencia no varía, la potencia activa. Varía la potencia reactiva y la aparente, la activa no, porque acá no hay nada de resistencia que aporta. Y el reactivo que tengo que poner es la diferencia entre ambos. La diferencia de tangente, ¿se acuerdan de esto? Sí. Sí, sí. Y la potencia reactiva es b cuadrado por x. O sea, b cuadrado por 2pi fc. De acá despejo c. Y lo igualo con esto. Y esto es lo que va a valer mi capacitor. Obviamente que todavía no lo puedo calcular porque no tengo la potencia total de mi instalación, porque me faltaba modelar el motor, y tampoco tengo el ángulo inicial de mi carga total. Este sí lo tengo porque es una consigna, 0,96. Es lo que el relé barimétrico trata de fijar siempre. ¿Está bien? Sí, profe, en este modelo dijo que desprecia la La resistencia del capacitor. Sí. y el transitorio que se produce en el relé del logaritmo. Claro, la inercia del relé es mayor que los 5 tau que nosotros vamos a analizar. Si compensa, compensa después de que pasó. En general, le está todo el tiempo compensando el compensador. Tiene una ventana bastante generosa, si no, se estaría metiendo y sacando capacitores todo el tiempo, y esos interruptores se joden más que los otros. Siempre abrir cargas capacitivas o inductivas es muy difícil para un interruptor. Es la peor condición que tiene. Y en un capacitor, como prácticamente no tiene resistencia, está a 90 grados la tensión de la corriente. Claro. Ese es el problema de apertura en vacío de líneas, por ejemplo, en alta tensión. Por ejemplo, un interruptor de 132 kV que tiene 1250 amperes de nominal, tiene
40 kiloamperes de cortocircuito, y para apertura en vacío 50 amperes. 50 Esa es la kilos. diferencia. No, 50 amperes abre en vacío solamente. Claro. Entonces, una cosa que parece sencilla, alimentar una línea en vacío en la otra punta, al interruptor lo destroza, porque está justo a 90 grados la tensión que la corriente. Eso después vamos a ver cuando avancemos con el tema transitorio qué pasa cuando hay tanta diferencia. Bueno, básicamente acá tendríamos que, cuando modelemos el motor, tendríamos que tener la potencia y el phi de la carga para poder calcular este capacitor. ¿Está bien? Entonces nos quedaría el motor. Y esto es lo que se lo dejo a ustedes. La propuesta es que ustedes investiguen cuáles son los modelos eléctricos de motores, o sea, el circuito equivalente de los motores, y lo discutamos en la clase que viene. Obviamente van a haber varios, van a ver el total exacto, que es el que considera todos los efectos, después va haciendo simplificaciones, y vamos a adoptar uno de esos. Pero ustedes traten de averiguar y traer para la semana que viene estos modelos de cómo, este tema de cómo modelamos un motor asincrónico, y en base a eso vamos a armar nuestro circuito que después vamos a analizar los transitores. Total exacto, dijo, profe. Es uno, ese no lo vamos a usar porque es el que tiene todos los datos, es el más complicado, tiene. Pero, ahora con internet se puede buscar el circuito equivalente de un motor, aparecen 2 millones. Tiene que ver los cuadripolos con esto. Y tiene que ver los cuadripolos, sí señor. Nosotros acá estamos usando todos dipolos, si se dieron cuenta. Thevenin, la carga y el capacitor. El motor obviamente también lo vamos a modelar como un dipolo, porque la parte del secundario la vamos a integrar al primario. Pero se modela como un cuadripolo porque la salida del motor es representativa de la carga del eje. Bueno, traten de averiguar eso y así en la semana que viene ya cerramos todo el circuito, le damos valores finales y pueden empezar a calcular al menos la primera parte, que es los estados forzados. La idea es, como habrán visto, en corriente alterna, la respuesta depende del instante en donde se produce la conmutación. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a repartirnos los instantes posibles entre todos. Cada uno calcula para un instante y después entre todos nos juntamos y vemos cuál es el que dimensiona. ¿Está bien? Vemos cuál es la peor condición de cada caso. Entonces la semana que viene tendrían que traer los modelos de motores y de todo eso vamos a adaptar algunos. ¿Está bien? Bueno. Y yo les mando y después así les puedo mandar la segunda parte, que ya están todos los datos concretos del ejercicio y cómo empezar a trabajar. Entonces, la semana que viene vamos a cursar, Alejandro. No, A la semana que viene es 10. es feriado.